ectópico, relacionar la sintomatología y comparar y hacer los diagnósticos diferenciales, diagnosticar de manera oportuna y conocer y realizar el manejo adecuado. La introducción. El embarazo ectópico está considerada como la segunda causa más frecuente de hemorragia en el primer trimestre de embarazo. Entonces, pues sí es algo frecuente y que sí entendamos y aprendamos, sobre todo nosotros que venimos ingresando, a diagnosticarlo de manera oportuna. Es más frecuente en multíparas que en primíparas. ¿Por qué? Porque más adelante ya vienen los factores de riesgo, las cirugías previas, que tengan cesáreas previas. Eso es un factor de riesgo muy importante para presentar embarazo ectópico. La incidencia, eso lo chequé en la guía de práctica clínica y en otras fuentes, y en todas sale que es del 1 al 2%, más o menos, alguna varía hasta el 3%. Más o menos se presenta una vez cada 100 o 200 nacidos vivos. La definición del embarazo ectópico o embarazo tubárico, como lo marca la guía de práctica clínica, es la implantación del huevo fecundado en la trompa de falopio, en alguna parte de la trompa. Es una condición clínica que puede poner en riesgo la vida y tiene efectos negativos en la etapa reproductiva de la mujer que lo presente. Hay un retraso, se dice que también una de la etiología puede ser que exista un retraso en el transporte del óvulo, ya que se implanta ahí donde se encuentra en el sexto o séptimo día post-fecundación. Entonces ahí sale el óvulo, no llega a la parte intrauterina y ahí es fecundado. Pero no es el único. No es el único. Ajá. Los tipos de embarazo ectópico. El más frecuente, que yo me acuerdo que fue una pregunta de mi ENAR, es en la región ampular de la trompa del falopio. Es donde ocurre en el 70%, en otras fuentes encontraste el 75% de frecuencia que ocurre en el área ampular. También puede ser en el área ísmica, en un 12 a 15%, un embarazo intersticial de 2 a 3 hasta 5%, el fímbrico 11%, sí encontré las mismas incidencias, el ovárico de 1 a 3%, el cervical 1%, y el abdominal muy infrecuente, 1% también. Entonces quedamos que lo más frecuente va a ser en la región ampular de la trompa. Los factores de riesgo. Algunos de los factores de riesgo que encontré en base a la guía de práctica clínica es la exposición al dietilelitebestrol, que estuve buscando por qué y decía que eso era un factor de riesgo de los años 70, que hoy en día ya no se utiliza este medicamento, pero bueno, ahí la guía lo marca. La verdad es que no encontré por qué, solo dice que era un medicamento que se utilizaba hace mucho y se marcó como un factor de riesgo. No sé si alguien sepa por qué. Es lo único que iba, estuve buscando y lo encontré. El antecedente de gestación ectópica, bueno, que haya tenido un embarazo previo, que ya haya sido un embarazo ectópico, también es un factor de riesgo. Una cirugía tubárica previa, el dispositivo, el DIU, el dispositivo intrauterino, es un factor de riesgo para presentar embarazo ectópico y es en la mayoría el factor que después de las cirugías previas, el tener un dispositivo nos puede provocar un embarazo ectópico. El tabaquismo, por alteraciones genéticas que provoca, tiene una alteración en un gen que nos puede provocar el embarazo ectópico, y también las técnicas de reproducción asistida cuando hacemos la fecundación in vitro, y la enfermedad inflamatoria pélvica también lo marca como un factor de riesgo infrecuente o no tan frecuente, pero sí lo marca. El cuadro clínico pues es la triada clásica, que es dolor, sangrado y una masa anexial. Marca la guía que solamente el 45% de las pacientes puede presentar la triada. Únicamente el 10% de ese 45% puede presentar dolor. De ese 45%, el 30% puede presentar sangrado. Y igual de ese 45%, de un 10 al 15% va a referir una masa anexial. Entonces sí es pues un poquito difícil, ¿no? Si no hacemos, como dice la doctora, una buena semiología, un buen interrogatorio, identificarla. Ahorita yo estoy rotando por admisión y siempre nos dicen los ginecólogos, la mayoría que nos han dicho, es que siempre hagamos el ultrasonido para ver
si hay embrión, si hay vitalidad fetal, y un tacto bimanual siempre es importante, al menos que existe una contraindicación, no se puede hacer esta previa, pero siempre hay que hacer un tacto bimanual, que eso nos va a dar muchos datos sobre el dolor o dónde está alguna alteración. Más o menos se presenta el embarazo ectópico entre las 5 a 7 semanas de gestación. En otras fuentes dice que hasta las 12 semanas todavía se puede presentar y no nos va a dar la tríada clásica o la puede presentar alguno de estos síntomas. El 30% dice que no presenta sangrado transvaginal, que a veces puede presentar, en el caso clínico que vimos fue un hemoperitoneo. Dice que esto puede pasar, a veces se rompe, queda en la parte de atrás del útero y no llega el sangrado, o el sangrado suele ser muy lento. Entonces esta paciente, a pesar de que ya tenía una colección de sangre muy seguramente de 1.4 decían, ¿no? Entonces puede ser lento, ya existe, solamente lo podemos detectar con el ultrasonido. Ya existía y a veces puede ese sangrado tardar hasta semanas y no se presenta el sangrado, puede ser lento, gradual, y a veces la paciente puede estar hemodinámicamente estable, no precisamente la vamos a ver en estado de shock. Y el hemoperitoneo que se han encontrado ha sido de 1 litro hasta 1.5 litros de sangrado. El diagnóstico dice que toda paciente en edad reproductiva y con vida sexual que presente un retraso menstrual, dolor y sangrado transvaginal debe descartarse un embarazo tubario. Toda paciente que llegue, que ya tenga vida sexual, tenemos que descartar el embarazo, ya sea intrauterino o ectópico. La base del diagnóstico va a ser el ultrasonido transvaginal con una determinación sérica de la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana. Van a ir juntos. Hay que hacer una prueba de embarazo para ver efectivamente si está embarazo y en cuánto están los niveles, y nos apoyamos del ultrasonido transvaginal para localizar el embarazo. Esta combinación del ultrasonido con la determinación de la fracción beta tiene una sensibilidad del 97%, especificidad del 99% y más o menos unos valores predictivos positivo y negativo del 98%. Entonces, sí es son unas fuentes que sí nos pueden dar un diagnóstico certero si nos apoyamos en ellas y las sabemos utilizar. Los diagnósticos diferenciales, como lo mencionaba el doctor en el caso clínico, pues hay que pensar igual en una amenaza de aborto o un aborto incompleto, en algún quiste de ovario, puede haber una torsión de un quiste. En este caso los endometriomas que tienden a crecer mucho a veces suelen doblar la trompa y nos pueden provocar una sintomatología parecida a la triada del embarazo tubario. Una apendicitis aguda, hemorragias disfuncionales, una infección de vías urinarias también nos puede provocar dolor, a veces sangrado, que sí lo presentaba la paciente en el caso clínico. Una enfermedad inflamatoria pélvica, un mioma de degeneración del embarazo, que estos miomas a veces pueden provocar sangrados, y los endometriomas, que como les mencionaba, que va también en los quistes de ovario, que son los que más frecuentes nos pueden causar una torsión. Alguna de las complicaciones que puede presentar el embarazo ectópico, pues es el embarazo ectópico roto, ¿verdad? Que una vez que lo diagnosticamos, pues deberíamos de evitar que pasara esto, se le tiene que dar la atención inmediata, pero en algunos casos, por alguna circunstancia, la paciente no va a tiempo o se complica desde el inicio y ya llega la paciente con dolor intenso en hipogastro generalmente, que también puede irradiarse a fosa ilíaca, al epigastrio y a veces hasta el hombro, dice de un 5 a un 15%. Hay un dolor también, en el caso de las pielonefritis también se puede irradiar al hombro, entonces bueno, ahí es hacer semiología. El cuadro de abdomen agudo que puede presentar una paciente con embarazo ectópico roto, pues es palidez, hipotensión, taquicardia y la lipotimia. Y en los casos más severos que ya llegan las pacientes con shock hipovolémico. Ahí en toco siempre nos dicen los doctores que una paciente que lleva sangrado, que la vemos pálida, que se está desmayando, ya es una urgencia y hay que pensar en un embarazo ectópico roto siempre, siempre cuando sea en edad reproductiva, ¿no? Y es una urgencia quirúrgica. Al momento de hacer el ultrasonido, que no se le hizo en este caso a la paciente, un dato muy
importante que nos puede dar el diagnóstico de un embarazo ectópico roto es que exista líquido en el saco de Douglas, que en este caso pues el hemoperitoneo. En el primer nivel de atención encontré esto en la guía en un apartadito de lo que podemos hacer nosotros, que es asegurar el traslado de la clínica al hospital de segundo nivel, canalizar más o menos con un catéter de 16 de calibre, ponerle solución salina o Harman para 12 horas para que ya llegue la paciente directo, tomarle estudios, hemoglobina, grupo IRH, la prueba de embarazo ya la podemos hacer desde el primer nivel para que ya vaya con certeza que la paciente esté embarazada, y corroborar con una ultrasonografía vaginal, que es lo que hacemos en la admisión TOC. El tratamiento más o menos dice que la evolución de un embarazo ectópico no roto, el 10% de las pacientes tienden a tener un aborto espontáneo y sin ninguna complicación. Entonces puede presentarse, y el 90% restante puede aparecer un ectópico roto, porque nos tardamos en el diagnóstico, porque la paciente se aguanta a veces el dolor, porque no quieren ir. Sí me ha tocado ver que se aguantan hasta una semana con el dolor, toman otros medicamentos, se enmascara el cuadro y se complica. También se puede romper, una de las causas es por la poca distensibilidad que tiene la trompa. Entonces empieza a crecer el embarazo ectópico y eso puede hacer que no tenga flexibilidad las trompas y se rompan, ¿no? Hay 3 tipos de tratamientos, que es el médico, que ahorita más adelante se los voy a explicar, que es con metrotexate, el quirúrgico, que es una laparoscopía o laparotomía, que en algunos casos se puede complicar, como dice la doctora, y a veces hasta llegamos a histerectomía. Entonces, si la paciente es primigesta, pues ya se complicó todo, ¿no? Y el expectante, que son pacientes, ¿cuándo se tiene que dar un manejo o tratamiento expectante? Cuando son pacientes asintomáticas, con ultrasonido que no tiene evidencia de sangrado, que los niveles séricos de la fracción beta son menores a 1000. Dice que en las primeras 3 semanas la fracción beta se debe de elevar el triple de su valor. En los embarazos ectópicos no se eleva tanto, lo máximo que llega es hasta 2000 unidades internacionales. Entonces, los niveles séricos nos pueden dar una sospecha de un embarazo ectópico por sus cifras, y un control semanal de la gonadotropina, que tiene que haber una disminución del embarazo ectópico solito, ¿no? En el caso del manejo expectante. Ya llevamos mucho tiempo, ¿verdad?